Se une al panel Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria Internacional. Está TVT, también se une a nosotros para hablar primero de lo que está pasando en Roma, en el Vaticano particularmente. Con dolor y vergüenza llegamos a este lugar. Ese fue parte de la conferencia oficial que dieron los obispos citados a Roma por el Papa en el marco de las denuncias por abuso. Y pedirte primero a ti la opinión, Benito. ¿Qué crees tú que es lo que podría pasar con la reunión con el Papa y qué medidas realmente podría tomar el Papa? ¿Serán tan ejemplificadoras como se dice que van a ser? Bueno, de todas maneras, yo creo que viene un cambio muy fuerte para la Iglesia chilena. No va a ser quizás con la rapidez que muchos quisiéramos, porque va a ser un proceso largo, pero por lo menos sabemos que hay un grupo de los obispos que están allá que están renunciados por edad y son arquidiócesis importantes. Está Valparaíso, un arzobispo, pero es un obispado. Está Santiago, está Rancagua, está ahora también Puerto Montt libre, y eso implica que el Papa va a tener que nombrar personas allí nuevas. O sea, ese cambio de todas maneras viene. Y después están todos los otros cuestionados, entre ellos, por supuesto, Barro y los otros obispos. Este cambio yo creo que es duro. Además va a estar con 3 personas, 2 de los cuales vinieron a la visita, ¿no es cierto?, del arzobispo de Malta, y además con uno que es el que está encargado del nombramiento de los obispos, que vino a la visita del Papa, y que es muy duro que un arzobispo canadiense. Titi, que te habíamos saludado, reiteramos la bienvenida. Gracias. Te unes al panel. La llegada sorpresiva del cardenal Errázuriz, sí. También ese fue un punto. Fue un punto porque además, y lo ponemos en contexto también con Benito, las declaraciones del cardenal Errázuriz se sintieron un poco desafortunadas en el sentido de decirle a una periodista, Matilde Burgos, que trabajó con nosotros acá muchos años, además en Canal 13, que se le estaba dando mucha cobertura además a las víctimas y que no solamente se le estaba dando voz a los obispos en este caso, y que había una credibilidad automática a la voz de las víctimas. Esa interpelación cayó muy mal. Me da la sensación que incluso, no solamente para las víctimas, sino que también para los católicos, que tienen mucha esperanza respecto a este encuentro que además ha sido considerado como inédito y que puede marcar un antes y un después de la Iglesia chilena. Bueno, yo creo que representa lo que Monseñor Errázuriz siempre ha pensado. Él no cree en esto, no está convencido, y ese es el gran daño inicial que se le provoca a la Iglesia chilena. El daño venía de antes, con nombramientos de obispos que no correspondían, ¿no es cierto?, que no eran evangelizadores. Pero no, bueno. Perdón, Benito, ¿no cree o encubre? Porque finalmente sí, está lleno de procedimientos, está lleno de información. Recibe hace muchos años atrás una carta de la que era entonces la señora de James Hamilton. Una cosa es no creer, pero otra cosa es ser cómplice. Es guardar silencio y amparar a que todo continúe igual. Claro, yo no estoy en la cabeza de él. Él tiene, por supuesto, un encubrimiento muy extendido, porque hay muchas pruebas de esto. Por eso lo digo. Y su acción ha sido un encubrimiento. Pero yo creo que, además del encubrimiento, él no cree en muchas de estas cosas. Yo creo que es tan grave como eso. Yo creo que él está tan distanciado de la realidad que yo creo que él no... Y ese es el daño más grande. Y ese es el daño a la credibilidad al final. Quiero agregar algo, y esto lo digo con conocimiento a causa, porque mi hermana escribió ayer un reportaje de La Segunda, hermana católica, y conoce muy bien el tema. Entonces me lo mandó, yo no lo había visto. Y habla de que la Iglesia de Boston, que ustedes saben que es un escándalo, pero gigantesco, la Iglesia de Boston. Y dice, la Iglesia de Boston publica los nombres de los sacerdotes investigados por abuso. Y es un caso bien ejemplificador, porque la Iglesia de Boston lo que hizo fue que el líder de la Iglesia de Boston, el que, ¿no es cierto?, también habla con el Papa, tengo entendido. El líder actual, no el de la época. Acuérdate que el de la época se lo llevan a Roma y lo esconden en Roma. Sí, pues lo que quiero decir es que el líder actual habla con el Papa, ¿no es cierto?, después de pasar por todo este proceso, y le dice que hay que investigar, publicó los nombres de los abusadores. Y no solamente eso, al hacer una política abierta, donde se comunica, que es lo que dices tú, generó un cambio incluso en los fieles, haciendo que subiera la cantidad de fieles, porque obviamente lo que esperan las personas católicas o los que tienen fe es que la iglesia sea una nueva iglesia. Claro. Entonces es muy interesante además cómo reaccionaron ellos y el modelo que podría aplicarse también acá en Chile. Y probablemente es el desafío mayor, Benito. ¿Qué va a pasar con la Iglesia Católica? ¿Se va a reconquistar a los fieles que quizás se sienten desafectados? Porque no hubo una coordinación por parte de los obispos, por ejemplo, para escuchar y para acoger quizás a las víctimas, que es lo más importante. Claro. Aquí no solamente está el cardenal Errázuriz, que no quiso escuchar y no quiso oír. Hay otros también, que incluso el obispo González ayudó a Juan Barros en su minuto cuando fue la visita del Papa a que los periodistas no pudieran conversar con él. Hay una imagen
cuando agrega o corre muy fuertemente a una periodista de Megavisión. Les propongo algo. Hay una nota del departamento de prensa que resume todo lo... perdón, es nuestra. Titi, es nuestra. Es una nota de bienvenidos a nuestro equipo periodístico y de producción que resume todo lo que ha pasado y luego seguimos conversando. Hoy es un día histórico para la Iglesia Católica. El Papa Francisco comenzará a reunirse con 31 obispos y 3 eméritos de la Conferencia Episcopal para discutir acerca del informe realizado por el arzobispo de Malta, Charles Chicluna, tras su visita a Chile. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia. Claro. Pero esta historia empieza en el año 2010, cuando el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Javier Errázuriz, confirmó una investigación contra el ex párroco del Bosque, Fernando Karadima, día en que comenzaron a estar los ojos del mundo puestos en nuestro país. El reverendo Fernando Karadima Fariña es declarado culpable de los delitos mencionados en precedencia y en modo particular del delito de abuso de menor en contra de más víctimas. Un año más tarde, el arzobispado de Santiago da a conocer la sentencia en contra de Fernando Karadima, retirarse a una vida de oración y de penitencia y la prohibición del ejercicio público del sacerdocio. Establece la efectividad de los hechos denunciados. No hay que olvidar que cuando se hicieron estas denuncias se dijeron que los hechos eran falsos. Para ella, las conductas que ha podido investigar son delictuales en la medida en que la persona que las ha sufrido es menor de 18 años. Todo parecía resuelto sobre los abusos de la Iglesia hasta que en el 2014 el sacerdote de los Legionarios de Cristo, John O'Reilly, es condenado a 4 años y 1 día por el delito de abuso sexual reiterado contra una menor. Sin embargo, le otorgan el beneficio de libertad vigilada y debe abandonar el país ese año. Pero otro capítulo del caso Karadima estaba a punto de escribirse cuando la Nunciatura Apostólica anuncia al entonces obispo castrense Juan Barros Madrid como nuevo obispo de Osorno. Él también había sido formado por Karadima en la época en que se cometieron los abusos a Cruz, Hamilton y Murillo. Sin embargo, el mismo pontífice da su apoyo al cuestionado nuevo obispo de Osorno y desata una polémica al interior de la Iglesia que finalmente lo acerca cada vez más a Chile. Una iglesia que perdió la libertad dejándose llenar la cabeza por políticos, juzgando a un obispo sin ninguna prueba después de 20 años de ser obispo. Osorno sufre sí, pero por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice y se deja llevar por las macanas que dice toda esa gente. Pero no solo los abusos de Karadima se dan a conocer, sino que también salen a la luz diferentes testimonios de víctimas de abuso sexual, como el de Jaime Concha, quien hoy decide contar su verdad de lo ocurrido en el colegio Alonso de Ercilla después de 40 años. Hombre sano que podría haber sido, quedó ahí truncado. O sea, ahí quedaron el desecho del niño, del adolescente que yo era. Todos estos hechos de abusos de representantes de la Iglesia Católica hacen que el Papa Francisco ponga sus ojos en Chile y finalmente nos visite a principios de este año para calmar las aguas, tanto al interior de la Iglesia chilena como ante los fieles. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar ese grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Sin embargo, la visita del Papa a Chile, más que apaciguar los hechos, provoca una lluvia de críticas, especialmente por sus dichos al dejar nuestro país. La palabra prueba
es la que me ha traicionado y generó confusión. Yo hablaría de evidencias. Y claro, entonces, yo sé que hay mucha gente abusada y que no puede traer una prueba, no la tiene, y que no puede, o a veces la tiene, pero tiene vergüenza, que lo tapa y sufre en silencio. El drama de los abusados es tremendo. Ya fuera del país, el Papa Francisco le encomienda al arzobispo de Malta, Charles Cicluna, y al oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bartomeu, que inicie 64 entrevistas para recopilar antecedentes sobre la situación del obispo de Osorno, Juan Barros, y de denunciantes de otros casos de abusos. No alcanzan a pasar 2 meses y el informe que recibe el pontífice tiene sus primeras consecuencias. El secretario general del episcopado, Fernando Ramos, lee una carta enviada por el Papa Francisco en que reconoce haber incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Conozco, y así quiero que lo transmitan fielmente, que he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí y espero poder hacerlo también personalmente. Ese mismo día, el Papa manda la carta e invita a 3 personas claves en el caso Barros: José Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz y James Hamilton, todos víctimas de Caradima en el mismo tiempo que Barros era formado por el ex párroco del Bosque. El Papa recibe individualmente a José Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz y James Hamilton. Continúa citando a personeros relacionados con los abusos de la Iglesia en Chile. Nuestro deseo ahora es escucharlo, porque él seguramente nos va a comunicar cosas que incluso nosotros podemos no conocer tan bien. Luego de la reunión, James Hamilton dijo estar conforme con lo conversado con el Papa Francisco. Más de 2 horas y media duró mi reunión de hoy con el Papa. Estoy conmovido. Me escuchó con gran respeto, cariño y cercanía como un padre. Profundizamos en muchos temas. Hoy tengo más esperanza en el futuro de nuestra iglesia, a pesar de que la tarea es enorme. Tras el encuentro de los primeros chilenos con el Papa Francisco, ahora es el turno de los integrantes de la Iglesia Católica en Chile. Son 31 obispos y 13 eméritos de la Conferencia Episcopal para discutir acerca del informe realizado por el arzobispo de Malta, Charles Cicluna. Me parece que cada uno tiene que discernir con el Papa. Y cuando alguien preguntó si se va a entrevistar el Papa con alguna persona, es posible que él llame a algún obispo y no sé qué disposición podrá tomar. Esta semana el Papa Francisco tendrá todos los antecedentes sobre el caso Barros y además de otros casos de abusos que están en el informe que recibió. Pero lógicamente que el Papa debe tener sus ideas y nosotros vamos a respetar lo que él diga. Si él lo pide, lo vamos a hacer. Hoy es el día clave donde los abusos de la Iglesia Católica en Chile pueden comenzar a quedar atrás. Es lo que sin dudas espera un país entero. ¿Volvemos a nuestro tema? Sí. Benito, estamos hablando sobre obviamente lo que está pasando en el Vaticano, por un lado, con esta cita que van a tener los mayores líderes de nuestra iglesia con el Papa. Pero además queremos saber tu opinión acerca de la crisis que vive la iglesia en nuestro país. Porque aquí supone que hay un punto de inflexión, supone que va a haber un cambio. Y hay responsables, y esos responsables tienen que hacerse cargo. Entonces, desde tu visión, como católico, pero también como una persona que quiere la iglesia, ¿qué es lo que crees que va a pasar y crees que está pasando hoy día? Bueno, yo creo que viene un cambio grande porque Monseñor Caro, cuando se bajó en el aeropuerto en Roma, en Fiumicino, decía que no había una crisis, había un problema. No, esto es una crisis. O sea, y todos lo sabemos y se da cuenta. Cuando tú tienes una confianza en la ciudadanía sobre el 70% y llega a tener una confianza que disminuye por debajo del 30% o cercano al 30%, o sea, una crisis, no es... la crisis se puede deber a la modernidad, ¿no es cierto?, la secularización, por supuesto, la vivió Canadá, la han vivido otros países, pero en el caso específico de Chile se debe a la conducción, particularmente de los 2 últimos arzobispos y algunos de los obispos, ¿ya? Y lo que viene ahora no va a ser mejor, de todas maneras, ¿ya? Y yo creo que uno de los elementos más importantes es que tengan creciente poder los laicos dentro de las parroquias, los hombres y mujeres que están en las parroquias, algo que en la década de los 60 se vivió muy fuerte en Chile por el Concilio Vaticano II y que después se perdió.
Entonces, las parroquias no eran de la comunidad, eran del cura que llegaba a encargarse o la religiosa que llegaba a encargarse. Hablábamos justamente que los luteranos, por ejemplo, tienen que las parroquias son de la comunidad. Ellos contratan al cura o a la pastora que va a trabajar en este lugar, al pastor o la pastora. Entonces, es la parroquia, si la comunidad no está viva y no está preocupado de llevar adelante su acción evangelizadora, ¿qué les va a pedir a los curas? Los curas no pueden hacer ahí hay esa un tarea. punto súper importante, porque Juan Carlos Claret, por ejemplo, que es el vocero de los laicos de Osorno, ha dicho justamente lo mismo, que son los laicos también los que tienen que participar en esta renovación de la iglesia. Y él justamente también ha apuntado no solamente a la responsabilidad de Juan Barros, sino que a que los que son fieles y los que se han alejado de la iglesia puedan efectivamente pedirle al Papa algunas medidas, porque aquí también se ha hablado, bueno, ¿cuáles van a ser las medidas que va a tomar el Papa? ¿Va a sacar obispos? ¿Les va a pedir que ellos tomen una decisión? Claret hablaba que por lo menos 11 obispos no deberían volver en esa calidad a Chile. Bueno, yo creo que ya viene un cambio fuerte, por lo menos en la arquidiócesis y diócesis que ya están renunciados por la edad, ya es un cambio gigantesco. O sea, si se nombran personas allí que son más evangelizadores y pastores, la verdad es que la iglesia va a cambiar mucho en la próxima década. ¿Qué podría pasar con Errázuriz y con Esati? Errázuriz está fuera ¿Ya? y seguramente ya salió, al parecer, del grupo que estaba. Él estaba jubilado, él ya no tiene, lo habían llamado, era el cardenal más viejo que estaba dentro de este grupo de reforma del Vaticano. Y en el caso de Esati lleva harto tiempo renunciado. Él ya había pasado los 75 años y ya estaba renunciado. ¿Ya? Y ellos yo creo que se retiran y... Pero más allá de que se retiren por su edad... Claro, porque se jubilan. Claro, porque se jubilan, finalmente acá no hay que hacer algo ejemplificador, porque más allá de que dejen porque le tocó jubilar, si el Papa no dice nada de ellos, bueno, claro, también no está diciendo nada sobre su no acción en todos estos tiempos. O sea, se le pide medidas concretas. Sí. Claro. Claro, yo lo dejo eso, Tonka, como en el ámbito del Papa, porque la autoridad. Yo sé, pero no te, porque finalmente no te hace ruido el hecho de que, bueno, se los deje jubilar, pero no se diga nada de lo que ellos no hicieron. Claro, el Papa podría tomar medidas, quitarle que sean arzobispo, ¿no es cierto? Pero no sé si en este caso vale la pena destinar tantas energías a eso, y no hay que destinar más energías a lo que viene. O sea, ¿quiénes nombras ahora para que la iglesia vuelva a tener una vida que colabore con Chile, que esté ayudando a Chile a crecer, a tener una mejor comunidad? Es triste decirlo, pero no sé si tú compartes esto. ¿Tú crees que la iglesia o nuestros líderes de la iglesia, más que ocultarle información al Papa, le mintieron al Papa? O sea, de todas maneras. O sea, yo creo, no tengo claridad si la conciencia que tienen de esa mentira es tan absoluta, porque no me ha tocado, ¿no es cierto?, hablar. Pero de todas maneras, yo creo que... Tú estuviste a cargo de la venida del Papa a Chile. Sí. ¿Cómo se vivió en la interna todo lo que pasaba con los medios? Porque ahí los medios también los periodistas jugaron un rol súper importante. Es que cuando se ve a Juan Barros, que está participando en un rol protagónico de las misas del Papa, evidentemente había una contradicción en lo que había dicho el Papa en la moneda el día anterior, consciente con respecto de los abusos. Entonces había un mensaje totalmente equívoco. Sí. Claro, cuando llegó el Papa, yo creo que yo no he escuchado al Papa que en un palacio de gobierno pida perdón a la ciudadanía por lo ocurrido. Y yo me emocioné mucho, estaba en la moneda, me emocioné mucho, lo oí. Después, para serles bien sincero, yo me tocó viajar antes del Papa a cada lugar, salir corriendo, no leía la prensa, me reunía con los periodistas después en el hotel en la noche porque ellos me contaban. En la interna, ¿qué te decían? Porque finalmente después, esa frase que yo creo que hace el cambio, cuando me traigan pruebas, ahí les voy a creer. Claro. O sea, yo creo que ahí fue un punto de inflexión y después todo cambió. Es que el Papa hablaba de calumnias. Pero eso lo dijo cuando se iba yendo. Sí. Entonces yo no alcancé a escucharlo, salimos de la misa antes nosotros, con la presidenta y con la comitiva, ¿no es cierto? Y yo creo que quienes más lo vivieron, lo sufrieron en la interna, es Monseñor Ramos y Javier Peralta, que eran los que estaban a cargo de la iglesia. Yo estaba en el Estado, entonces no estaba tan metido en la dinámica interna y me tocaba coordinar tantos aspectos logísticos y de seguridad que yo la verdad, soy bien sincero, no tengo de todos modos, hay gente que dice que el Papa sí sabía. Lo que pasa es que a lo mejor no sopesó la gravedad de la información que tenía en sus manos. No solo hay gente, el Papa sabía. O sea, él dijo que eran calumnias. O sea, Pablo cuando él Bócar, recibió esa información, dijo, esto no es cierto. El sacerdote Pablo Bócar, el día siguiente de la carta, dijo, por supuesto que el Papa recibió todo. Si sabemos que el arzobispo Concepción le entregó un dossier, otra gente le llevó información, y el Papa lo tuvo en sus manos. Yo creo que el Papa cuando se vincula con las autoridades más cercanas a él, que le informan, bueno, son autoridades invalidadas. O sea, Monseñor Errázuriz es una autoridad muy cercana y el nuncio apostólico. O sea, ante esto son totalmente invalidados. Dijo que él no era responsable de entregarle la información también. ¿Qué hay detrás de esta postura de estos nuestros líderes, lamentablemente, de la iglesia?
¿Qué hay detrás de una postura donde se niega, se miente, donde además hay una poca caridad con respecto a las víctimas? Porque lo decía Hamilton, nosotros durante 10 años fuimos los que estábamos en contra de la iglesia, éramos poco menos que los delincuentes, los que queríamos, ¿no es cierto?, destrozar la historia de la iglesia. Eran los victimarios, siempre claro. han sido las víctimas. Entonces, ¿qué hay detrás de una postura así? ¿Qué crees tú? A ver, yo lo dije en una radio y algunas personas después me criticaron y me mandaron correo, algunas personas católicas. Para mí, el núcleo de lo que está atrás es que esto le provoca mucha angustia psicológica a ambos arzobispos, porque ambos yo creo que están enredados en cosas similares, no ellos a lo mejor personalmente, pero su entorno. Y como le provoca tanta ansiedad, psicológicamente se encierran, porque lo que hacen es defenderse, porque tanto a Monseñor Sati como a Monseñor Arzúa esto le ha tocado muy cerca, con gente muy cercana. Entonces lo que ocurre en muchas de estas congregaciones es que viene la defensa corporativa. En el caso de ellos que tienen cargo de autoridad, su defensa nace de generar una coraza psicológica, decir, no, esto no me puede tocar, porque si me toca, me puede destruir. Pero además soberbia, Y por supuesto lleva la, ya soberbia de no ser capaz de escuchar. Imagínate la vergüenza internacional. Yo cuando veía llegar estas 3 personas a Roma, invitados por el Papa, a alojarse en la casa del Papa, y que él lo va a escuchar, que le da 2 horas y media. Yo dije, ¿cuándo Monseñor Errázuriz le dio 2 horas y media? Si el hijo de alguno de nosotros es abusado por un sacerdote, va a pedir hablar con el arzobispo de Santiago, o sea, lo que yo espero es que lo escuche, ¿no es cierto? O sea, si él es parte de la iglesia, se ha sacado la mugre, ha trabajado en comunidad, además de escucharlo yo digo, anda a hablar, cuéntale todo lo que te pasó. Te acompaño. Y lo escuchan, y el sacerdote que se nombra, no en el 2010, en el 2004, que salió en la televisión entrevistado acá por prensa, ¿no es cierto? Él, que hace el informe, dice, yo creo que no leyó el informe, Monseñor Errázuriz. O sea, tú dices, acá hay algo, o sea, es muy grave, y por eso digo que me imagino que hay una variable psicológica. Y lo segundo que yo he señalado es que la iglesia no enfrenta la sexualidad como la tiene que enfrentar. La sexualidad es parte del ser humano. Y si una persona tiene trastornos sexuales, sea cura o no sea cura, tienes que darle tratamiento, no lo puedes ocultar. O sea, si un sacerdote lo sacas de un lugar porque ha abusado de otros, no, lo tienes que dejar allí, tratamiento, delito, ¿no es cierto?, condena. El único sacerdote que ha sido castigado es el padre Tato. Y salió cuando estaba muriendo. Y todos los otros los transfieren. O sea, no, piensa usted, Monseñor Caradima, o sea, el padre Caradima debería pagar una condena superior a la del padre Tato. Era mucho más grave lo que le había hecho, el daño que había provocado. La élite de la iglesia católica tiende más a proteger la institución que finalmente a las personas que son los que componen la iglesia. Y los buenos abogados, ¿no es cierto?, los que defienden, en el caso del padre Caradima, ¿no es cierto?, estaba prescrito. Al final, la legislación no nos acompaña tampoco desde el punto de vista civil, ¿no es cierto? No. Pero ahí yo creo que es un problema de esa generación. No creo que sea de esta generación de los obispos de mi edad o menores. Yo creo que ya esto está cambiando porque están obligados a cambiarse. ¿Ya? Y los nuevos nombramientos yo creo que van a ser muy distintos. Yo escuchaba también a Berrío. Berrío que es súper crítico de la iglesia. Y él ha tomado un camino que para muchos también es súper criticado, porque dicen cómo estar dentro de la iglesia y ser tan crítico de la propia institución a la cual pertenece. Y yo creo que tú también has sido súper valiente, Benito, en decir las cosas como son. Tú no eres cura, pero sí estás muy cercano a la iglesia, y decir las cosas como son, y eso trae costo. Entonces, ¿cómo funciona la iglesia ahora para adelante? Porque resulta que también se debe obediencia, y está lleno de curas abajo que deben obediencia a sus autoridades, y estas autoridades están tomando malas decisiones y además están cuestionadas. ¿Cómo opera en ese sentido para adelante? La iglesia católica está fundada en Jesucristo y en el Evangelio, y el Evangelio para nosotros, ¿no es cierto?, es una verdad, y la verdad está por sobre la fidelidad y la lealtad. Y yo lo discutió mucho a veces con sacerdotes o con religiosas. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? O sea, dicen no, que tengo un voto de obediencia. El voto de obediencia está basado en la verdad. No lo puede basar en la mentira. O sea, no puede ser que la lealtad y la fidelidad te lleguen a negar que tu hijo haya asesinado a alguien. Tú acompaña a tu hijo, quiérelo, que pague la condena y vas a la cárcel a visitarlo. Pero no puedes ocultar que haya consumido droga, que haya matado, que haya robado. O sea, lo que tienes que decir es, pasó esto, es verdad. Y yo lo voy a acompañar porque lo quiero. Como lo hacen tantas mamás y papás en el mundo. Claro, pero para restablecer esa confianza se tienen que dar en otros casos, porque finalmente tú vas a contarle al mismo lugar donde te abusaron lo que te ocurrió, y eres silenciado y no te amparan y no te contienen. Y eres manejado por agencias de comunicaciones que se meten en esto y que te ayudan también a ocultar la verdad, porque se van metiendo en los medios de comunicación, sacan programas que están preparados, hacen lobby. ¿no es cierto?, hacen lobby para evitar que este tema se hable. Ese poder que se decía que tenía Caradima, de hecho, es patente que lo tenía, uno se puede leer en los libros, pero también uno lo ve por el silencio de
de la alta gama de la iglesia, ¿verdad? Y uno se da cuenta del poder que tenía esta persona. Esas cúpulas de poder todavía están en diferentes diócesis de Chile. Yo creo que las cúpulas de poder eran hacia arriba, no hacia los que nombró él. Ya, yo creo que, o hacia los que promovió él, que son algunos de los obispos. Yo creo que el mayor vínculo de poder de él es Monseñor Ángelo Sodano. Ese es el mayor vínculo de poder, su gran protector, ¿ya? Y que al final marcó un periodo de la iglesia chilena que yo creo que nos alejó mucho de la pobreza, de los jóvenes, de la realidad social, de los grandes cambios que estaba viendo la sociedad. Estableció una suerte de élite en la iglesia católica que terminó derivando en esta crisis, donde muchos católicos se han alejado finalmente de la iglesia por abusos de poder. Si aquí no solamente hay abusos sexuales, que quizás es la peor manifestación de un abuso, pero aquí hay abuso de conciencia, hay abuso de poder, hay abuso en todos los ámbitos, y finalmente eso es lo que termina alejando a los fieles de la iglesia. Y en el caso específico de Chile, ayer me preguntaba una periodista chilena que trabaja por un medio extranjero, me decía, ¿por qué es tan fuerte? Porque la persona está ubicada en la clase alta. Exacto. Y afectó a familias de la clase alta, no solo a los 3 que están alegando, a muchos otros que hoy día no alegan, pero que por supuesto quedaron hasta acá y quedaron muy heridos como familia, ¿ya? Pero esa cúpula de poder, las personas que se dice que también amparaban todo esto, siguen, Ramos, Coleatich, si no me equivoco, y otros más, ¿siguieron amparados en ese poder? Barros, no Ramos. Perdón, Barros, disculpa. Barros, Coleatich y otros más, ¿siguieron teniendo un halo de ese poder? Pese a que ahí cayó Caradima, ¿seguían o no? Claro. Porque son parte de la élite. Claro, justamente. pero son el poder que se reparte, ¿no es cierto?, dentro de la estructura de la iglesia chilena. Yo creo que lo que sostiene a Caradima no es ese poder, puede ser que lo apoya. El poder que lo sostiene es Roma. Bueno, Caradima tuvo un episodio de enfermedad ayer, una situación de urgencia con un sangramiento que recuerda que también le pasó a Maciel. Maciel es apoyado por Monseñor Ángelo Sodano porque el Papa está muy enfermo, y el cardenal Ratzinger en aquella época tiene todas las pruebas de lo que había hecho Maciel. Apenas asume el cardenal Ratzinger como Papa, lo saca. Esa es la gran pega que hizo. Que fue tremendo, y fue un costo para él, yo me imagino, humano, por los vínculos de amistad y todo, que le tiene que hacer un costo, un desgaste de 5 años de vida. Le tiene que haber chupado 5 años de vida el haber hecho eso. Que el Papa Juan Pablo II no lo pudo hacer, estaba enfermo, era manejado por otros en la autoridad en ese tiempo, ya, entre ellos, por supuesto, ciudadanos que paraban estas investigaciones. Eso hoy día se abrió. De hecho, y la prensa ya lo abrió, y yo creo que esta viene otra iglesia. Y esta otra iglesia es una iglesia menos monárquica, menos preocupada de la pinta, del aspecto, y el mundo le está exigiendo mayor coherencia. Tú dijiste algo, Benito, que es clave. Dos cosas. Uno, que Ratzinger, que mucha gente lo ve como un papa más bien que estuvo de pasada, porque fue poquito lo que estuvo, hizo la tremenda pega con Maciel, que era el líder de los legionarios, porque él fue finalmente el que se echó al hombro el problema y que tomó las decisiones, independiente que después... No, y dijo, yo renuncio porque no tengo fuerzas para hacer los cambios que hay que hacer en la iglesia. Fue súper humilde en ese sentido. Y lo otro, que a mí me llama la atención lo que tú dices, porque Caradima estaba arriba, en la cúpula de poder, el dinero, trabajando con los jóvenes de las familias ricas de este país, con los que influían. Pero hay muchos caradimas que están abajo, que están en los sectores más vulnerables, que están en los sectores donde hay pobreza, donde además se generan abusos constantemente y no pueden llegar a los medios. Entonces... Claro, pero ten cuidado, porque en los sectores de pobreza el control ciudadano es muy fuerte. ¿Ya? O sea, si un cura lo hace, lo pueden linchar. O sea, le pueden sacar la mure hoy día. ¿Te fijas? Yo creo que los sectores de pobreza, el control de la gente es distinto. Si se va corriendo la bola, piensa tú lo que pasa con un vecino, con alguien. Es que están hoy día es muy en fuerte, la iglesia, claro, también. porque manejan la parroquia, más se meten. Comunidad. Puede pasar, no estoy diciendo que no pueda pasar. Pero tiene un la control, reacción. claro, tiene un control. En el otro lado se trata de tapar. Si un tío hace eso, se trata de tapar. Hoy día no. Pero en la historia de Chile era eso. O sea, tratabas de ocultarlo porque era vergonzoso. No, yo creo que no pasó, es mentira. Debe ser algo que se imagina él. Ayer dijo algo Monseñor González que es súper peligroso. Dijo, sobre todo a los niños hay que creerle, también a los adultos hay que creerle. Si un adulto también puede ser abusado de conciencia. Súper dañado. Si yo te estoy confesando a ti, te puedo hacer prácticas, ¿no es cierto? Y te puedo decir, oye, no hables de esto. Y producto de la confesión te puedo infantilizar y manipular. ¿Qué hace un sacerdote que está enfermo? ¿Cómo opera? ¿Cómo se mete en la mente de un adolescente, de un niño? La iglesia lo permite porque los deja solos. Ya, a Caradima lo dejaron solo en su comunidad, y eso es responsabilidad de la Iglesia Católica de Chile. Desde la década de los 60, y no le pusieron una comunidad de sacerdotes alrededor que lo controlara.
Y los pero Karadima tenía sacerdote al lado. No, tenía gente que formó él y otros que los controlaba a él. Pero eran de él. Pero no eran sacerdotes externos que lo podían controlar a él. Y tú necesitas a los sacerdotes que vivan en comunidad. Ellos no pueden vivir solo en una parroquia. Hay parroquias, por supuesto, lejanas donde tienen que vivir solo, pero los de las ciudades tienen que vivir en comunidad y tienen que ayudarse mutuamente. Así como nos ayudamos en la vida de pareja, nos ayudamos con los hijos, tú no lo puedes tirar al mundo solo, si pasas por ciclos malos también en la vida. Entonces tiene que haber alguien al lado que te soporte, que te ayude, que te diga, estás mal, necesitas tratamiento, sálete. O sea, alguien que te esté monitoreando también en tu vida, como nos ocurre a todos los seres humanos. No son un ser fuera del resto de las personas. Tienen afectividad, sexualidad. O sea, eso que se negó. Piensen ustedes que durante muchos siglos la Iglesia no sacó ni un tratado de la santidad de la vida matrimonial. Y todos los curas y las monjas nacían de un matrimonio. Y toda la santidad estaba vinculada a los célibes. O sea que insólito. Y gran cantidad de esos célibes que fueron canonizados no fueron célibes, sobre todo los curas. No se les supo nada en ese momento porque no estaban los periodistas, pero seguramente muchos de ellos no fueron célibes. Benito, te puedo hacer una última pregunta porque sabemos que también tenés más compromiso. ¿Cómo tú como católico o como creyente, entendiendo todo el proceso que ha tenido la Iglesia en la historia, que ha cometido muchos errores, eres capaz de separar eso y seguir participando de la Iglesia? No sé si me explico, porque hay mucha gente que realmente puede tener fe, pero se aleja de la Iglesia automáticamente porque dice esto está conformado por seres humanos que son igual de pecadores que yo, que cometen los mismos errores, o a veces mucho más graves, o peores. Entonces yo me alejo de la Iglesia, no participo de la comunidad de la Iglesia, pero sí creo que eso es lo que pasa hoy día en mucha gente. Yo creo que todos podemos cometer errores y pecados, como le decimos, ¿no es cierto?, en la Iglesia, pero delitos, por supuesto que tienes que sancionarlo cuando son delitos. Estos son delitos, no son pecados, son delitos, ¿ya? Y no son debilidades, son trastornos mentales de personas que afectaron a comunidades por esos trastornos mentales, ya más o menos graves. Quiero la Iglesia, participo de una comunidad y participo activamente en la Iglesia. Y soy una persona creyente, amo la Iglesia y voy a seguir trabajando, sobre todo en los periodos más malos, mientras más difícil mejor, digo yo. Porque quiere decir que hay más pega que hacer. Y echo de menos la Iglesia, las iglesias cristianas, la Iglesia católica, en todo nuestro mundo, para tratarnos bien, para reconocer la dignidad de cada cual, para que efectivamente traigamos una vida más humana, más humanizada en los vínculos que establecemos. Y creo que la Iglesia tiene una gran riqueza para aportarlo. Berlinger, un gran dirigente comunista, decía que los católicos, los cristianos en general, toda la Iglesia cristiana, tenían una fuerza que si la utilizaban nos derrotaban a todos, decía él, como comunista. Y gracias a Dios nunca lo utilizaban, decía riéndose, que era el amor. Nos quedamos con estas palabras, Benito. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao. Gracias, y sabemos que tienes que hacer otras cosas, así que te despedimos con un aplauso, Benito. Un beso. ¿Natalia también se nos va? Sí, tiene que ir a reportear. Lo espero a la 1:30 en Teletarde. Ahí vamos a estar con el reporte internacional. Perfecto, Natalia. Polo sigue en Londres. Sí,